núcleo es una de las estructuras que caracteriza a la célula eucariota. Es el compartimiento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para transcribir su información a ARN. Su forma nuclear suele ser redonda y se adapta a la forma celular, aunque no siempre es así y puede ser muy variable. La localización habitual del núcleo es en el centro de la célula, pero también puede situarse en otras posiciones periféricas. El tamaño del núcleo se adapta al tamaño o fisiología celular, pero depende estrictamente de la cantidad de ADN. Su función es dictar el síntesis de proteínas y por lo tanto desempeña una función esencial en otras actividades celulares, como la de transporte activo, metabolismo, crecimiento y herencia. Envoltura nuclear. El núcleo está rodeado por la envoltura nuclear, que es una doble membrana interrumpida por numerosos poros nucleares. Los poros actúan como una compuerta selectiva a través de la cual ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permiten la salida de los distintos ARN y sus proteínas asociadas. La envoltura nuclear es sostenida desde el exterior por una red de filamentos intermedios dependientes del citoesqueleto, compuesto por una membrana interna que delimita el núcleo y otra externa que en ocasiones se prolonga con el retículo endoplasmático. La lámina nuclear se localiza adyacente a la superficie interna de la envoltura nuclear y provee un soporte interno. Es una capa fibrosa de 10 a 15 nanómetros en la que apoya a la membrana interna. Está formada por proteínas de tipo de los filamentos intermedios, polímeros de lámina o laminina nuclear. Ellas se unen a las proteínas integrales de membrana. Confiere estabilidad mecánica a la envoltura nuclear. El nucleolo se encarga del ensamblaje de subunidades ribosómicas y del procesamiento del rRNA. El nucleoplasma es el medio interno de consistencia líquida del núcleo celular. En él se encuentra el nucleolo, el ADN y sus proteínas asociadas formando la cromatina, así como también otros cuerpos nucleares. La cromatina es el material basofílico que se aprecia en el núcleo de una célula interfásica, es decir, que no está dividiéndose. Está conformado por DNA y proteínas asociadas con este, como histonas y proteínas no histonas. La cromatina se puede clasificar en heterocromatina y eucromatina. El complejo del poro nuclear proporciona un poro o un canal para el transporte de diferentes tipos de material entre el núcleo y el citoplasma. Las moléculas pequeñas como iones de menos de 9 nanómetros de tamaño difunden libremente entre el núcleo y el citoplasma. En cambio, las moléculas más grandes, de entre 9 y 28 nanómetros de diámetro, deben ser transportadas activamente en un proceso que es selectivo y dependiente de energía. Cada poro es capaz de transportar en ambas direcciones de manera bidireccional y simultánea. La estructura del complejo poro nuclear es el resultado de la fusión de las membranas interna y externa del núcleo, asociada con otras proteínas que se ensamblan y forman un cilindro asimétrico con respecto a la envoltura nuclear. Ambas caras, citoplasmática y nuclear, presentan un anillo y la parte central está formada por 8 pliegues proteicos centrales de simetría rotacional. Del anillo citoplásmico se desprenden 8 filamentos citoplásmicos, los mismos que del anillo nuclear, los cuales se proyectan hacia el núcleo y constituyen la estructura conocida como canasta nuclear. Los componentes individuales del complejo poro nuclear son proteínas conocidas como nucleoporinas, y en el caso de las levaduras son codificadas por aproximadamente 20 genes. Estas proteínas se caracterizan por la presencia de dominios constituidos por repeticiones múltiples de pequeñas secuencias de fenilalanina glicina, los cuales han sugerido que funcionan como sitios de acoplamiento. Las carioferinas como receptores y adaptadores. Los factores de transporte más estudiados, pero no los únicos, pertenecen a una familia de proteínas muy conservada en eucariontes, conocidas como carioferinas. Estas proteínas son las encargadas de translocar otras moléculas o cargo, generalmente proteínas y o ácidos nucleicos, desde el compartimiento citoplasmático al nuclear y viceversa, respectivamente.
Las carioferinas, también conocidas como importinas y exportinas, actúan como receptores de carga y comparten entre sí 4 características estructurales y funcionales principales. Generalmente son de 90 a 134 kDa, tienen una región N-terminal que actúa como dominio de una unión al RAN-GTP, una región C-terminal de unión al cargo, la capacidad de interactuar con las proteínas que componen el complejo polar nuclear. Una de las características más importantes de las carioferinas es que su función depende de un cofactor clave, la proteína RAN, que se requiere para el transporte de sustratos, promueve el ensamblaje o la unión de carioferinas al cargo y es la responsable de su direccionalidad del tráfico de moléculas hacia su distribución asimétrica en los compartimientos. RAN se encuentra en 2 estados, uno acoplado a GTP, RAN-GTP, y el otro asociado con GDP, RAN-GDP. La conversión entre estas dos formas ocurre lentamente en ausencia de factores accesorios. La fosforilación de RAN-GTP es catalizada por el factor de intercambio de nucleótidos específico de guanina RAN-GF. La hidrólisis de RAN-GTP es mediada por la proteína activadora de GTP-asas, específica de RAM, RAN-GAP junto a las proteínas accesorias RAM-BP1 y RAM-BP2. RAN-GF está conformada en el núcleo, mientras que RAN-GAP y las proteínas accesorias están restringidas al citoplasma. Esta distribución asimétrica entre los compartimentos es el responsable de la direccionalidad del tráfico de moléculas. Además, se debe tener presente que todos los ARNs no codificantes son dependientes de un miembro de las carioferinas y es dependiente de RAM. Por el contrario, la exportación de los ARNs es mediado por un mecanismo de exportación independiente de RAM. Sin embargo, ambos mecanismos no están aún muy claros. Proceso general de importación. Los 4 elementos hacen parte de la maquinaria de transporte nuclear mediado por carioferinas, proceso que se realiza en diferentes etapas. Reconocimiento del sustrato a transportar, direccionamiento al complejo del poro nuclear, translocación, liberación del sustrato transportado al compartimiento opuesto, reciclaje de los factores de transporte a su respectivo compartimiento. Exportación del ARN mensajero de la célula. Si bien la mayoría de los ARN no codificantes celulares son exportados por carioferinas de manera dependiente del sistema RAN. El ARN mensajero celular es exportado por un mecanismo diferente que involucra las proteínas conocidas como factores de exportación nuclear e independientes del RAM. Estos resultados sugieren que la exportación del ARN mensajero no se realiza de una manera generalizada, como tampoco implica el mismo proceso. Por el contrario, es un mecanismo que requiere de cierta especificidad de los factores de transporte capaces de reconocer el ARN mensajero. Del VIH-1. Esta comienza gracias a la interacción de receptores de la membrana celular con la proteína viral GP120. Este proceso no es suficiente para la entrada del virus, por lo cual necesita de los correceptores celulares CXCR4 o CCR5 que se unen específicamente con la proteína viral GP41. Dentro de la célula, el ARN viral es transcrito en una molécula de ADN gracias a la transcriptasa reversa. La partícula resultante se transporta hacia el núcleo como un complejo de preintegración, donde participan 3 proteínas virales con propiedades cariolíficas, la proteína del matriz, la integrasa y la BPR. El genoma viral se integra en el genoma de la célula huésped provirus por la integrasa viral. Aunque no está bien establecido si la integrasa posee propiedades cariolíficas, contribuye activamente en el transporte del CPI al núcleo. Conclusión. El núcleo es el organelo más importante de una célula eucariota porque lleva el ADN dentro de los cromosomas y que se encargan de la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. El transporte de moléculas a través del poro nuclear es uno de los procesos más sorprendentes de la fusión celular.